En un mundo agitado por el estrés y las expectativas desbordantes, ¿te has preguntado alguna vez si hay un camino hacia la serenidad? Imagina despertar cada día con la claridad de un estoico, descubriendo un antiguo arte de vivir que promete recuperar la alegría perdida. En mi próximo vídeo, exploraremos juntos cómo los principios estoicos pueden transformar nuestra percepción del mundo moderno y devolvernos el sentido genuino de vivir con plenitud. Sumérgete en un viaje fascinante hacia la filosofía estoica, donde aprenderemos no solo a sobrellevar los desafíos diarios, sino también a abrazar la vida con una nueva perspectiva. Desde lecciones prácticas de autocontrol hasta la sabiduría de aceptar lo inevitable, descubre conmigo las enseñanzas que pueden cambiar radicalmente tu día a día. Prepárate para despertar como un estoico y redescubrir la verdadera alegría de vivir. 1. El bienestar propio. Un estado holístico que abarca tanto la salud física como mental, así como la satisfacción emocional y espiritual. Cultivar el bienestar propio implica un compromiso continuo con uno mismo, donde se priorizan hábitos y decisiones que promuevan una vida equilibrada y satisfactoria. Para alcanzar este estado, es fundamental atender diversas áreas de nuestra vida de manera consciente y proactiva. El bienestar físico constituye la base sobre la cual se construye todo lo demás. Esto implica mantener una alimentación balanceada, realizar actividad física regularmente y descansar adecuadamente. La alimentación proporciona los nutrientes necesarios para el funcionamiento óptimo del cuerpo y la mente, influyendo directamente en nuestro estado de ánimo y energía. Del mismo modo, el ejercicio físico no solo fortalece el cuerpo, sino que también libera endorfinas que reducen el estrés y mejoran nuestro bienestar emocional. Asimismo, el descanso adecuado permite la recuperación física y mental, facilitando la concentración y la capacidad de manejar situaciones estresantes de manera efectiva. Además del bienestar físico, es esencial cuidar la salud mental y emocional. Esto implica desarrollar estrategias para manejar el estrés, cultivar relaciones sociales positivas y practicar la autoaceptación y el perdón. La gestión del estrés incluye técnicas como la meditación, la respiración consciente o la práctica regular de actividades relajantes que ayuden a reducir la ansiedad y a mejorar el bienestar general. Las relaciones sociales satisfactorias son fundamentales para nuestro bienestar emocional, proporcionando apoyo, afecto y un sentido de pertenencia. Por otro lado, la autoaceptación y el perdón nos permiten liberarnos de cargas emocionales negativas y cultivar una actitud compasiva hacia nosotros mismos y hacia los demás. Esto incluye establecer metas personales significativas, cultivar un sentido de propósito y explorar prácticas que fortalezcan nuestra conexión con lo trascendente. Establecer metas personales nos motiva a crecer y desarrollarnos continuamente, brindándonos un sentido de logro y satisfacción cuando las alcanzamos. Del mismo modo, encontrar un propósito en la vida nos proporciona dirección y sentido de pertenencia, contribuyendo a nuestra felicidad y bienestar general. Explorar nuestra espiritualidad, ya sea a través de la religión, la meditación o la conexión con la naturaleza, puede proporcionarnos consuelo, fortaleza y una perspectiva más amplia de la vida. 2. Convierte obstáculos en oportunidades. Es una habilidad crucial para el crecimiento personal y profesional. Los obstáculos son inevitables en la vida, son desafíos que nos enfrentan con dificultades, incertidumbres y a veces fracasos. Sin embargo, cada obstáculo contiene una semilla de oportunidad, esperando a ser descubierta y cultivada. El primer paso para convertir un obstáculo en una oportunidad es cambiar nuestra perspectiva. En lugar de ver los obstáculos como barreras insuperables, podemos comenzar a verlos como desafíos que nos impulsan a pensar creativamente y a desarrollar nuevas habilidades. Una forma efectiva de convertir un obstáculo en una oportunidad es aprender de él. Cada dificultad nos enseña lecciones valiosas sobre nosotros mismos, nuestras habilidades y nuestras áreas de mejora.
Por ejemplo, si enfrentamos un fracaso en el trabajo, podemos reflexionar sobre lo sucedido, identificar qué salió mal y cómo podríamos haber abordado la situación de manera diferente. Esta reflexión nos ayuda a crecer y a fortalecernos, preparándonos mejor para enfrentar desafíos similares en el futuro. Además, los obstáculos pueden ser catalizadores para la innovación y la creatividad. Cuando nos encontramos con una dificultad, a menudo nos vemos obligados a pensar fuera de lo común y a encontrar soluciones inusuales. Este proceso de pensamiento creativo no solo nos ayuda a resolver el problema actual, sino que también puede llevarnos a descubrir nuevas oportunidades y posibilidades que antes no habíamos considerado. Por ejemplo, muchas innovaciones tecnológicas y empresariales han surgido de la necesidad de superar obstáculos técnicos o económicos. Otro aspecto crucial para convertir obstáculos en oportunidades es mantener una actitud positiva y proactiva. En lugar de dejarnos abrumar por los problemas, podemos enfocar nuestra energía en encontrar soluciones y en seguir adelante. Esto implica desarrollar resiliencia emocional y persistencia frente a la adversidad. Cada vez que superamos un obstáculo, fortalecemos nuestra confianza en nuestras capacidades y en nuestra capacidad para manejar desafíos futuros. Un aspecto clave en este proceso es la capacidad de ajustar nuestras metas y estrategias en función de las circunstancias cambiantes. Los obstáculos a menudo nos obligan a revisar nuestros planes y a considerar diferentes enfoques para alcanzar nuestros objetivos. Esto no solo nos hace más flexibles, sino también más resilientes frente a los cambios y las dificultades inesperadas. Por ejemplo, si un proyecto no sale como se esperaba debido a restricciones presupuestarias, podemos buscar alternativas más económicas o revisar nuestro enfoque para maximizar los recursos disponibles. Además, convertir obstáculos en oportunidades nos permite desarrollar habilidades de adaptabilidad y capacidad de respuesta. En un mundo donde la única constante es el cambio, estas habilidades son invaluables. A medida que enfrentamos y superamos desafíos, fortalecemos nuestra capacidad para manejar situaciones imprevistas y para encontrar soluciones rápidas y efectivas. Esto es especialmente relevante en entornos profesionales donde la capacidad de adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias puede marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento. En resumen, convertir obstáculos en oportunidades no es solo una habilidad, sino una mentalidad que podemos cultivar a lo largo de nuestras vidas. Requiere flexibilidad, creatividad y una actitud positiva frente a los desafíos que enfrentamos. Al aprender de cada obstáculo, adaptarnos a las circunstancias cambiantes y mantenernos enfocados en nuestros objetivos, podemos transformar incluso las situaciones más difíciles en oportunidades para crecer, aprender y avanzar hacia el éxito personal y profesional. 3. La chispa de la creatividad. Un fenómeno fascinante y esquivo que puede transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. A menudo, surge en los momentos menos esperados, cuando nuestra mente está relajada y receptiva, liberándonos de las restricciones del pensamiento convencional. Para cultivar esta chispa, es crucial permitirnos explorar ideas sin juicios previos y abrirnos a nuevas perspectivas y experiencias. La creatividad florece en un ambiente que fomenta la curiosidad y la experimentación. Es como un fuego que necesita ser alimentado con combustible diverso, lecturas inspiradoras, conversaciones estimulantes y la observación atenta del mundo que nos rodea. Al exponernos a diferentes disciplinas y culturas, expandimos nuestro repertorio mental y nutrimos nuestra imaginación. La chispa de la creatividad puede surgir de la combinación inesperada de conceptos aparentemente dispares o de la reinterpretación de problemas comunes desde ángulos innovadores. Sin embargo, la creatividad también requiere disciplina y compromiso. Es fácil desanimarse ante los obstáculos o la falta de resultados inmediatos. Mantener una práctica creativa regular, aunque sea pequeña, puede ser más efectivo que esperar la inspiración divina.
La constancia en el trabajo nos ayuda a desarrollar habilidades y a fortalecer nuestra capacidad de generar ideas. Además, aprender a tolerar la ambigüedad y el fracaso es crucial, son parte del proceso creativo y ofrecen lecciones valiosas para el crecimiento personal y profesional. Un espacio físico inspirador puede jugar un papel crucial en desencadenar ideas innovadoras. Esto puede ser desde un rincón tranquilo lleno de libros y arte hasta un lugar al aire libre que invite a la contemplación. La organización y la limpieza también pueden despejar la mente y liberar espacio mental para nuevas conexiones y conceptos. Además del entorno físico, la salud mental y emocional desempeñan un papel vital en la creatividad. El estrés y la ansiedad pueden obstaculizar nuestra capacidad para pensar de manera flexible y original. Practicar técnicas de manejo del estrés, como la meditación o el ejercicio regular, puede ayudar a mantener la mente abierta y receptiva a nuevas ideas. Del mismo modo, rodearse de personas que valoren y fomenten la creatividad puede ser una fuente invaluable de apoyo y estímulo. Experimentar con diferentes métodos y técnicas puede revelar nuevas formas de expresión y solución de problemas. La diversidad en la práctica creativa no solo enriquece nuestras habilidades personales, sino que también contribuye a la diversidad cultural y al progreso global. En conclusión, la chispa de la creatividad es un fenómeno poderoso que puede ser cultivado y nutrido a través de una combinación de factores, desde la apertura mental y la persistencia hasta la influencia del entorno y las relaciones personales. Al entender y abrazar este proceso dinámico, podemos no solo enriquecer nuestras propias vidas, sino también impactar positivamente en el mundo que nos rodea con ideas innovadoras y soluciones creativas. 4. Acepta la belleza de la imperfección. Vivimos en un mundo que a menudo nos bombardea con imágenes y expectativas de perfección, cuerpos esculturales en revistas, vidas aparentemente perfectas en redes sociales, y estándares inalcanzables en diversos aspectos de nuestras vidas. Sin embargo, al buscar la perfección en todo, podemos perder de vista la esencia misma de la humanidad y la belleza que yace en nuestras imperfecciones. La imperfección es inherente a la condición humana, somos seres complejos con fortalezas y debilidades. Aceptar esta realidad nos permite abrazar la autenticidad en nosotros mismos y en los demás. En lugar de esconder nuestras cicatrices emocionales o físicas, podemos aprender a valorarlas como testimonios de nuestras experiencias y aprendizajes. Estas imperfecciones no nos hacen menos valiosos, al contrario, nos hacen únicos y nos conectan con nuestra humanidad compartida. Cuando aceptamos nuestras imperfecciones, cultivamos una comprensión más profunda de nosotros mismos y desarrollamos una mayor empatía hacia los demás. En un mundo obsesionado con la perfección visual y el rendimiento constante, aceptar la belleza de la imperfección es un acto de resistencia y amor propio. Nos libera del peso de las expectativas irreales y nos permite explorar nuestro potencial genuino. La belleza de la imperfección radica en su capacidad para enseñarnos humildad y compasión. Al aceptar la belleza de la imperfección, también abrazamos la diversidad y la riqueza de la experiencia humana. Cada grieta en nuestra armadura es un recordatorio de nuestra capacidad para sanar y crecer. Nos permite cultivar relaciones más auténticas y significativas, donde la vulnerabilidad y la honestidad son bienvenidas y celebradas. En lugar de buscar una imagen idealizada de nosotros mismos, aprendemos a valorar nuestra verdadera esencia y a encontrar belleza en cada aspecto de nuestras vidas, incluso en aquellos que podrían parecer imperfectos a primera vista. En un nivel más profundo, aceptar la belleza de la imperfección nos conecta con la belleza inherente en la naturaleza misma. Observamos cómo la naturaleza no sigue patrones de perfección rígidos, en cambio, cada planta, animal y paisaje lleva consigo su propia singularidad y belleza. Al abrirnos a esta percepción, aprendemos a apreciar la belleza diversa y multifacética que existe en el mundo y dentro de nosotros mismos. En resumen,
aceptar la belleza de la imperfección nos invita a abrazar nuestra humanidad completa, con todas sus luces y sombras. Nos enseña a ser compasivos con nosotros mismos y con los demás, y nos libera para vivir auténticamente. Es un viaje de autoaceptación y crecimiento personal que nos permite descubrir la verdadera belleza que reside en la complejidad y diversidad de nuestras experiencias y emociones. 5. Encontrar tus pasiones. Para descubrir lo que realmente te apasiona en la vida, es crucial estar dispuesto a explorar diferentes intereses y actividades. No te limites a lo que ya conoces o lo que parece convencionalmente emocionante, en cambio, permítete a ti mismo sumergirte en diferentes experiencias y áreas del conocimiento. A veces, nuestras verdaderas pasiones están ocultas bajo capas de expectativas sociales, miedos o simplemente falta de exposición. Uno de los consejos clave para encontrar tus pasiones es mantener una mente abierta y estar dispuesto a salir de tu zona de confort. Esto implica probar cosas nuevas, ya sea aprender un nuevo idioma, explorar una forma de arte desconocida o involucrarse en actividades al aire libre. Cada experiencia ofrece la oportunidad de descubrir qué te emociona realmente y qué actividades te hacen sentir más vivo y conectado contigo mismo. Es importante entender que las pasiones pueden cambiar con el tiempo y a lo largo de la vida. Lo que te apasiona hoy podría ser diferente de lo que te apasionará en 5 o 10 años. Por lo tanto, mantén una mentalidad flexible y permítete evolucionar junto con tus intereses. No te sientas presionado por encontrar una pasión única y definitiva de inmediato, en cambio, abraza el proceso de descubrimiento como parte integral de tu crecimiento personal. A menudo, nuestras verdaderas pasiones están conectadas con nuestros valores más profundos y nuestras inclinaciones naturales. Presta atención a las actividades que te llenan de energía y entusiasmo, incluso si al principio parecen insignificantes o poco convencionales. La autenticidad juega un papel crucial en el descubrimiento de tus pasiones. Cuando te permites ser verdaderamente tú mismo, es más probable que descubras lo que realmente te importa. A veces, nuestras pasiones se revelan a través de experiencias significativas, desafíos superados o incluso a través de momentos difíciles que nos muestran qué es lo que realmente valoramos. Estar abierto a aprender de cada experiencia, tanto positiva como negativa, puede ayudarte a entender mejor tus verdaderos intereses y motivaciones. Además, rodearte de personas que te inspiren y apoyen en tu búsqueda de pasiones puede ser fundamental. Busca mentores, amigos o grupos de interés que compartan tus inquietudes y te animen a explorar diferentes caminos. El intercambio de ideas y experiencias con otros puede abrir nuevas puertas y ofrecerte perspectivas que quizás no habías considerado antes. La pasión no solo se trata de descubrir lo que te gusta hacer, sino también de comprometerte activamente con ello y permitir que enriquezca tu vida en todos los aspectos. Esto puede implicar hacer ajustes en tu rutina diaria, establecer metas claras relacionadas con tus intereses y mantener un equilibrio saludable entre tus pasiones y otras responsabilidades. Encontrar tus pasiones es un proceso dinámico que requiere autenticidad, exploración activa y apertura a las lecciones que te ofrece la vida. Al seguir tu curiosidad y estar dispuesto a aprender de cada experiencia, no solo descubrirás lo que te mueve profundamente, sino que también cultivarás una mayor satisfacción y plenitud en tu camino personal. Vive el presente. Un consejo atemporal que encierra una sabiduría profunda y transformadora. En un mundo donde la ansiedad por el futuro y el remordimiento por el pasado pueden dominar nuestras mentes, el arte de vivir en el momento presente se convierte en una poderosa herramienta para encontrar paz interior y plenitud en nuestras vidas. Cuando nos sumergimos completamente en el ahora, nos liberamos de las preocupaciones que aún no han sucedido y de los arrepentimientos que ya no podemos cambiar. El presente es el único momento real que tenemos. Es donde nuestras acciones tienen lugar, donde las decisiones se toman y donde las experiencias se viven en su totalidad.
Al abrazar el presente, cultivamos una mayor conexión con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Nos permite apreciar las pequeñas cosas que a menudo pasan desapercibidas, el aroma de una taza de café caliente, el cálido abrazo de un ser querido o el sonido reconfortante de la lluvia sobre el tejado. Estos momentos fugaces, cuando se experimentan plenamente, pueden nutrir nuestra alma y enriquecer nuestras vidas de maneras que las preocupaciones sobre el futuro o el pasado no pueden. Vivir en el presente también implica aceptar la realidad tal como es, sin juicio ni resistencia. A menudo, nuestras mentes están atrapadas en pensamientos de cómo deberían ser las cosas o de lo que podríamos haber hecho diferente en el pasado. Esta lucha constante con la realidad crea sufrimiento innecesario y nos impide experimentar la paz interior. Al aceptar el presente, incluso cuando es difícil o desafiante, encontramos la fortaleza para manejar las situaciones con gracia y claridad. Nos permite ser más flexibles y adaptativos, respondiendo a las circunstancias con calma y sabiduría en lugar de reaccionar desde el miedo o la preocupación. Además, vivir el presente nos invita a ser más conscientes de nosotros mismos y de nuestras emociones. A menudo, pasamos por la vida de manera automática, reaccionando sin pensar a los estímulos externos o a las expectativas sociales. Al practicar la atención plena y vivir en el momento presente, desarrollamos una mayor autoconciencia y autenticidad. Esto nos permite tomar decisiones más alineadas con nuestros valores y necesidades personales, fortaleciendo así nuestra confianza y sentido de propósito en la vida. En última instancia, vivir el presente es un recordatorio constante de que la vida se vive en los pequeños momentos que componen nuestro día a día. Son esos momentos de conexión genuina con los demás. Al adoptar esta mentalidad, aprendemos a apreciar la belleza y la simplicidad de cada instante, encontrando gratitud y satisfacción en lo que ya está presente en nuestras vidas. 7. El poder del propósito. Cuando vivimos con un propósito claro, cada acción adquiere un sentido más profundo y cada obstáculo se convierte en una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. El propósito nos proporciona un faro que guía nuestras decisiones, nos ayuda a priorizar nuestras metas y nos mantiene enfocados incluso en tiempos de incertidumbre. Es como el motor interno que nos impulsa hacia adelante, incluso cuando las condiciones externas son desafiantes. Descubrir nuestro propósito no siempre es fácil y puede requerir autoexploración y reflexión profunda. Implica mirar más allá de las expectativas externas y conectarnos con nuestras verdaderas pasiones y valores. Una vez identificado, el propósito actúa como un imán que atrae las oportunidades y las personas que están alineadas con nuestra visión de vida. Nos da un sentido de pertenencia y nos ayuda a cultivar relaciones significativas basadas en intereses compartidos y objetivos comunes. Cuando vivimos alineados con nuestro propósito, encontramos un sentido de realización que va más allá de la mera búsqueda de éxito material. Nos permite contribuir de manera única al mundo, dejando una huella positiva que trasciende nuestra existencia individual. El propósito nos inspira a superar nuestros propios límites, ya que nos conecta con una fuente interna de motivación que va más allá de las recompensas externas. Nos impulsa a perseverar a pesar de los fracasos y las adversidades, porque entendemos que cada paso que damos en dirección a nuestro propósito es un paso hacia una vida más plena y significativa. Además, el poder del propósito reside en su capacidad para transformar nuestra percepción del tiempo. Cuando estamos inmersos en actividades que nos llenan de significado, experimentamos un sentido de flujo donde el tiempo parece detenerse y estamos completamente absorbidos por lo que hacemos. Este estado de fluidez no solo mejora nuestra productividad, sino que también aumenta nuestra satisfacción personal y nuestro bienestar emocional. Vivir con propósito también tiene un impacto profundo en nuestra salud mental y emocional. Nos aleja de la sensación de vacío existencial y nos proporciona un sentido de plenitud y satisfacción interna.
Este sentimiento de cumplimiento no proviene únicamente de logros externos, sino de la alineación con nuestras creencias más profundas y nuestros deseos auténticos. En conclusión, el poder del propósito es una fuerza transformadora que influye en todos los aspectos de nuestra vida. Desde la manera en que gestionamos nuestras relaciones hasta la forma en que enfrentamos nuestros desafíos diarios, el propósito nos guía hacia una vida más significativa y satisfactoria. Es una brújula interna que nos orienta hacia un futuro lleno de sentido y nos motiva a crecer constantemente, tanto a nivel personal como colectivo. En última instancia, descubrir y vivir según nuestro propósito nos permite experimentar una existencia más auténtica y gratificante, donde cada acción tiene un propósito claro y cada día se convierte en una oportunidad para avanzar hacia nuestros sueños más profundos. 8. Tener amor propio. Es fundamental para cultivar una vida plena y satisfactoria. Este concepto no se trata simplemente de tener una alta autoestima superficial, sino de desarrollar una profunda conexión y aceptación de uno mismo. Comienza por reconocer y valorar tus propias cualidades, tanto las fortalezas como las debilidades. A menudo, tendemos a ser nuestros críticos más duros, enfocándonos en lo que creemos que nos falta en lugar de apreciar lo que ya somos. Amar y respetar tu propia persona implica cultivar una voz interior compasiva que te anime y te apoye en cada paso del camino. Para fortalecer el amor propio, es esencial establecer límites saludables en tus relaciones y en cómo permites que otros te traten. Esto implica decir no cuando sea necesario, incluso si eso significa decepcionar a alguien más temporalmente. Reconocer y afirmar tus necesidades emocionales y físicas es un acto de autocuidado que fortalece tu sentido de valía personal. Además, aprender a perdonarte a ti mismo por tus errores y fracasos es crucial. Todos cometemos errores, lo importante es cómo respondemos y aprendemos de ellos. Cultivar una actitud de autocompasión te permite crecer y evolucionar sin el peso de la autocrítica destructiva. Vivir de acuerdo con tus valores y principios te ayuda a construir una identidad sólida y coherente. Esto significa ser honesto contigo mismo y con los demás sobre quién eres y qué te importa realmente. La autenticidad te libera de la necesidad de complacer a los demás o de encajar en expectativas externas que no te sirven. Al abrazar tu verdadero ser, construyes relaciones más genuinas y satisfactorias, basadas en la aceptación mutua y el apoyo emocional. Además de establecer límites y practicar la autenticidad, parte integral del amor propio es cuidar tu bienestar físico y emocional. Esto implica nutrir tu cuerpo con alimentación saludable, ejercicio regular y descanso adecuado. El autocuidado físico no solo mejora tu salud física, sino que también tiene un impacto positivo en tu estado de ánimo y en cómo te percibes a ti mismo. Darte tiempo para relajarte y desconectar del estrés diario es crucial para mantener un equilibrio emocional y mental. El amor propio también se refleja en cómo te hablas a ti mismo en situaciones difíciles. La forma en que manejas el diálogo interno negativo puede marcar la diferencia en tu bienestar general. En lugar de criticarte severamente por errores o fracasos, practica el hablar contigo mismo con amabilidad y comprensión. Trata a tu ser interno con el mismo cuidado y respeto que le darías a un ser querido en dificultades. Finalmente, el amor propio implica celebrar tus logros y éxitos, por pequeños que sean. Reconoce tus esfuerzos y avances personales, y permítete disfrutar de tus momentos de victoria. Esto no solo refuerza tu confianza en ti mismo, sino que también te motiva a seguir adelante hacia nuevas metas y aspiraciones. Recuerda que el amor propio no se trata de perfección, sino de aceptación y crecimiento continuo. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica. Espero que este viaje por el mundo de los estoicos haya sido tan revelador y enriquecedor para ti como lo fue para mí. Recuerda, la clave para recuperar la alegría de vivir no está solo en entender estos principios,
sino en aplicarlos día a día con determinación y gratitud. Te invito a seguir explorando este fascinante camino conmigo en futuros vídeos. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando cómo transformar tu día a día con la filosofía estoica, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. No olvides darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos y familiares para que juntos podamos construir una comunidad comprometida con el crecimiento personal. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más estoica y significativa. Soy Estoicismo JM y nos vemos en la próxima.